Advertencia: este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. ¿Has conseguido entrada al final para alguna de las catas o no? No, al final no. Me he comprado el bono este de los teatros Y vas que te matas. Y por cierto, ayer no, porque estuve en el Puy de Fou, que me fui con mis padres, que se los regalé de cumpleaños. No del Sueño de Toledo, pero sí está decorado así de Navidad y todo eso, está muy bonito. Claro, tienen que irlo cambiando, entiendo yo. Sí, y van a hacer más espectáculos, pero yo... es que los espectáculos que hay ahora mismo te invita a ir, o sea, hay que ir a ver el Sueño de Toledo, pero los otros 4 que hay son espectaculares. Es que ya te digo yo que con el CID... Vamos, Te vienes arriba. Que bueno, que no te tienes que ir al Puy de Fou, que tenemos Santa Cruz en plena ebullición. Por cierto, viene Alex O'Doherty, viene una de las actuaciones a las que vas a ir a ver, de ese bono de teatro, te lo recomiendo, Alex O'Doherty. ¿Quién es ese? Pues es un actor y sí, y hombre, showman. el de Cámara Café. Cámara Café sale Cámara entre Café, otros muchos sí, sitios, sí, es sí. un tío muy salado. Sí, sí, ese quiero, ese vamos, lo tengo el bono que voy a ir. Y bueno, pues ahí, mira. Y mañana, la de ayer no fui, porque como estuve en lo del Puy de Fou no pude ir. Pero esta noche sí, que es el Mago. Hay un mago también muy bueno. Es el Mago, el día 4, hoy día 4 es Mago. Y mañana es lo del... No os dije nada, pero ayer hubo un mercadillo, ¿os acordáis? Por la mañana. Y Sí. hubo un puesto de libros de autores santacruceros. Y había libros ¿Cuándo? míos. Ayer. Sábado. Ya ayer. escribe cualquiera. Ayer. Ayer sábado, sí. Ayer no estaba. Claro, por eso, pero que Dios, que no le he querido dar Yo mucha estaba de publicidad. Zangona, es que entonces... No le he querido dar mucho, porque libros míos no hay a la venta. La verdad es que lo que yo he escrito es casi para la familia. Consumo y poco más. propio. Sí, bueno, les conseguí unos numerillos, unos ejemplares a las chicas que estaban allí. Y bueno, pues ahí, haciendo un poquito de causa. Muy bien, muy bien. Pero vamos, que nos quedan muchas cosas todavía durante toda esta semana. Fíjate si nos quedan el martes. Termina, esto no va a continuar toda la semana. O sea, esto lo terminan el día 7, creo que ya Sí, es sí. el último No- día. no o es toda la semana, No. Bueno, las tapas, Ha empezado. Las tapas yo creo que sí duran un poquito más. No, pero bueno, lo que el cultura. año pasado, antes de la pandemia, era cogía todo el puente, ahora ya no. El día 8, por ejemplo, es fiesta, pero ya no hay nada. Te tenías que haber traído a Mariluz, que no seguramente que no lo hubiese contado. También es ¿Quién verdad. está en la oficina de turismo ahora? Mariluz está, ¿no? No lo sé. Yo creo que está Mariluz. Pues podríamos haberla traído. Sí, verdad. Bueno, es igual, que estamos en No me cuentes historias, en Onda Plan Santa Cruz, en el 107.4 de la FM. Este es nuestro programa de historia, el de cabecera de una poquita gente que nos quiere escuchar. Y que bueno, que tenemos el programa número 141, el 1 de diciembre, de 2022, uno de los últimos de este año. Del año, Así sí, que, señor. bueno, pues aquí empezamos, 141. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca... ¿Qué comemos hoy? ¿Regalitos de esos? Bueno, Me he comido ya mi pantera rosa, mi posquitos, y ahora voy a tomarme el regalí. Sí, da gusto. Hoy Trae pa' acá, hoy toca dulce. Joa, mientras que te comes uno de esos, ¿tenemos título de programa? Lo voy a decir antes de empezar a comerme esto. Vale. Se va a llamar el programa Se pone seria la cosa, Tiburcio de Redín, monumentos en ruinas y la batalla de Tolosa. Toma. ¿Verdad que dijiste que ibas a hablar de Tiburcio? Ay. ¿Nos quieres adelantar algo más de quién era el Tiburcio tal o lo tiene que ser justo cuando empieces a hacer tu sección? Pues mira, te voy a decir que decían Traga. que tenía el entrecejo como si fuera un negro nubarrón. Quítalo de nubarrón por un negro. También, vale. Bueno, está mal. Bueno, ahora nos dirás qué es lo que hizo este hombre. Bueno, yo dije que Para sí. ser merecedor de estar en nuestro programa. Está muy bien, muy bien. Ya Sabes que aquí hay una cofradía, en plan de coña en las fiestas, que hace la cultura, hace una procesión que se llama la procesión del pelo rizado.
Y en el estandarte pues debería estar la ceja de este hombre, el entrecejo. Bueno, que os decía que yo os voy a hablar de de un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, 101 monumentos que seguramente tus hijos ya no verán, que es de Raquel Sánchez, y que nos cuenta pues esos monumentos que están en peligro de desaparecer a lo largo de toda España, pero que yo me voy a centrar en los de Castilla-La Mancha y en los de Santa Cruz. Y merece la pena prestarle un poquito de atención a esto. Así que monumentos que van a desaparecer. ¿De qué editorial? No lo tengo aquí, pero vamos, te mando luego las referencias, porque sé que han salido artículos en El País, han salido artículos en Castilla-La Mancha. Es muy dado y seguramente que será fácil de encontrar ahora, porque la publicación ha sido hace unas semanas. Reciente. Y don Juan nos va a hablar de... Pues terminamos la biología, que empezamos la semana pasada con la batalla de Alarcos, y no os quiero hacer spoiler, pero acabamos por todo lo alto. Ahí está. Vamos de bataditas otra A vez. la batalla de las Navas de Tolosa. Pero bueno, lo primero es antes, ¿no? Lo primero es antes. Vamos de Perla Negra. ¿Cuántas canciones me has puesto ya aquí? 6. 6 canciones. Bueno, no está mal. Venga, vale. Pero primero tu entrada. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Un ambiente espectacular. Ambiente de museo. ¿Estamos en un museo? Claro. Es que ya sabéis que yo quiero ir al Museo del Prado con vosotros, pero como no tenemos tiempo... Me estoy imaginando yo ahora vosotros dos, la maja desnuda y la maja vestida. Es necesario tener esa imagen. Bueno, pues como ya os he dicho... Si queréis me echo pegamento en las manos y os la pongo. Deja. Como ya he dicho, pues que a ver si quedamos y vamos a ver un día El Prado. los tres juntas, los tres juntas. Los tres el juntas. Prado. Venga. Y bueno, pues yo, para hacer gana, pues yo he pasado virtualmente por el museo. Y me ha llamado la atención un retrato, más que por lo artístico, que no entiendo, ha sido por la figura del personaje en sí. Un hombre de cabello largo, frente ancha, con unos bigotes que parecen dos garfios y una perilla igual que la brocha de afeitar. Luego es que te está mirando desafiante, como si te quisiera perdonar la vida. Y viste de un modo así que me recuerda a las películas de los Tres Mosqueteros. Que yo pensé, digo, ¿este es francés? Digo, no, es español. Se llamaba Don Tiburcio de Redín y Cruzat. Y el retrato lo hizo un tal Juan Rizi. No me digas. Juan Rizi, que no Juan Rucci. No, es distinto. No, Rizi. Rizi. Bueno, pues donde podemos ver este retrato de este personaje, pues hay una pequeña biografía del retratado de Don Tiburcio, que nos dice que Don Tiburcio pues nació en Pamplona en 1597, un 11 de agosto, fue de familia noble, su padre murió al poco de nacer y su madre, se llamaba doña Isabel Cruzat, pues se ocupó de la familia, además que era una mujer con carácter. Y Don Tiburcio pues era el Benjamín de 9 hermanos, era el más chiquitito. Bueno, pues Don Tiburcio se hizo militar, llegó a ser maestre de campo de infantería. Y luego, en 1637, cansado de las armas, dice, pues ahora me voy a meter capuchino, buen café. Por ejemplo. Pero se hizo capuchino. San Antón era francés de religión capuchino, y lo que tiene en los pies, San Antón es un gorrino. Decía el poema. Mira. Y se puso el nombre de Fray Francisco de Pamplona. Evangelizó a los indígenas americanos y murió en Venezuela en 1651. Tiburcio lo dejó. Lo de Tiburcio lo dejó. Ya empezaba él a notar. Se llama Fray Francisco de Pamplona. Y bueno, también hay en la página de esta página del Museo Virtual, pues también nos dice que Juan Rizi acertó a transmitir una imagen verídica e imponente del retratado. Volví a mirar el retrato y la verdad es que pues
Se las trae. Cuando le estás mirando, estás viendo, bueno, este hombre está enfadado con este Juan Rizzi. Con el mundo, sí. Este hombre tiene que estar enfadado, mira, le tienes. Este hombre tiene que estar enfadado, además que tiene una mirada ahí que te dices, vamos, porque es un retrato, pero parece que te está diciendo, me bajo de aquí, te pego dos joyas, pumba, pumba. Así que, y bueno, y lo que os dije, lo que os he dicho, o sea, que hay una descripción de él realizada por don Baltasar de Lodares en 1929 que dice: el entrecejo fruncido como un nubarrón de tormenta, sobre su mirada dura y desafiadora. Así que, pues me ha llamado la atención, como os he dicho, y os voy a contar unas escenas para que entendáis lo del entrecejo fruncido como un nubarrón de tormenta. A ver. Ponme la segunda. Venga. Pues viajaba don Tiburcio desde las Indias y estaba descansando en cubierta cuando dos soldados empiezan a discutir. Ahí están. El ruido de esta disputa pues molestó a don Tiburcio, que se levantó de su silla y calmó a los exaltados. No duró mucho el sueño de don Tiburcio, que volvió a ser despertado por los gritos de los dos soldados que volvieron a enzarzarse en disputa. Esta vez don Tiburcio se levantó de la silla más tenso y volvió a hacer callar a los dos soldados. Pero de nada sirvió, porque no tardaron mucho otra vez en volver los gritos. Y esta vez don Tiburcio sí que se levantó derecho a por el que él creía que era el que la estaba montando. Este soldado, al ver venir al del entrecejo fruncido como un nubarrón, pues no se lo pensó dos veces y dijo: en el agua estoy más seguro. más seguro. Pero craso error, porque don Tiburcio se lanzó al agua, le dio caza nadando y le acuchilló. Seguidamente se subió a su silla y siguió durmiendo. Hombre de armas tomar. En otra ocasión, nuestro protagonista estaba enamorado de una dama, pero la dama pues estaba casada. Nos encontramos en Sevilla y aquel día don Tiburcio vio un gesto donde no lo había, y eso hizo que esa noche, entre sus sombras, se plantara en la casa de por quien perdía la razón. Pero fue descubierto por los criados, que llamaron rápidamente al señor de la casa, y todo este griterío atrajo a un gran número de curiosos que intentaron ayudar, pensando que don Tiburcio era un ladrón, así que este no tuvo más remedio que huir de allí. La cosa, en otra persona, pues hubiera quedado ahí, un malentendido y ya está. Pero es que estamos hablando de don Tiburcio de Redín y Cruzat, y de su honor. Así que ni corto ni perezoso, bajó a Cádiz, se hizo con 4 barcos de guerra, con todos sus soldados, y remontó el Guadalquivir. La intención era cañonear Sevilla. Con un par. Menos mal que le calmaron y no pasó nada, se quedó ahí la cosa. Pues sí, no hubo nada. Don Tiburcio era un héroe de guerra y aparte del título de barón de Vigüezal, Felipe IV le nombró gobernador absoluto de la nueva armada que iba a construirse en Barcelona. El conde duque de Olivares era el que tenía que hacer la tramitación de este papeleo. Pero el conde duque estaba más a otras cosas.
La paciencia tiene un límite, más o menos. Pero cuando hablamos de don Tiburcio es... Bueno, pues lo dejamos ahí. Nuestro protagonista intentó hablar con Olivares y este le daba largas, así que un día pues le esperó, creo recordar, allí en Madrid, creo que recordar que era la calle Génova, y cuando pasaba por allí el coche de Olivares con él dentro, don Tiburcio sacó la espada y le cortó los tirantes que unen los caballos al coche, haciendo que el coche se parara, claro. Don Tiburcio entonces abrió la puerta, se dirigió al privado muy educadamente y le dijo: mira, hermoso, a ver cómo te voy a decir yo. Que no me haces caso. Que te estoy diciendo que me arregles los papeles. Así que... Que no te lo repito 2 veces. Así que el conde duque lo calmó, le dijo: bueno, sí, esto se va a solucionar enseguida. Y... Que te falta la póliza de 25 pesetas. Y nada, y se pudo ir, le calmó así un poquito y se pudo ir. Pero no, lo que hizo el privado del rey fue ordenar la captura de nuestro protagonista, que tuvo que huir a Panamá. De poco le sirvió la huida y allí le apresaron y le dispusieron para devolverlo a la península. Pero don Tiburcio iba preso, sí, pero él no era un preso normal y corriente, así que le nombraron capitán de navío de guerra para que volviera con decoro y en el barco que él quisiera. Antes de partir, le advierten que hay un pirata holandés por la zona, que tuviera cuidado. Bueno, pues don Tiburcio, la nave que elige es la más pesada, y encima la llena de lastre para que se viera que iba bien cargada. Pero eso no es lo más loco, es que encima inutiliza los cañones. Oyendo esto, pues pensáis que está como un cencerro. Pues puede, pero lo que sí es que don Tiburcio siempre tiene razón. Y si no la tiene, uno se la da. Así que salieron del puerto y, como era de suponer, pues el barco de don Tiburcio es interceptado por los piratas holandeses, que se frotaban las manos a ver cómo de cargado iba la nave española. Don Tiburcio había dado órdenes a sus hombres, les había dicho que no se resistieran, que dijeran que el motivo de ello, el no resistirse, era que el capitán estaba gravemente enfermo en el camarote. Así que los soldados pues cumplieron las órdenes. Ante esto, el capitán pirata bajó al camarote a ver qué es lo que le pasaba a don Tiburcio, y cuando el pirata abrió la puerta no le dio tiempo ni decir ni hola. Don Tiburcio le metió una bala entre ceja y ceja. Este disparo era a su vez la señal para que los españoles abandonaran el barco y tomaran el barco holandés. Claro, los piratas intentaron reaccionar, dicieron: sí, tú te vas allí, pues aquí yo me pongo a bombardearte, a pegarte cañonazos. Pero es que los cañones estaban inutilizados. No funcionaban. Qué grande, que los había qué grande. inutilizado don Tiburcio. Así que don Tiburcio de Redín y Cruzat llegó a Cádiz como preso, como capitán de un barco de guerra y con un botín pirata. No, we won't go quiet tonight. Stand up and shout louder. Oh no, we won't be silent. There ain't no grave can hold my body down. He dejado de contar cosas porque es que sigue. Y Da para más. Pero es que incluso cuando colgó las armas y se hizo fraile, andaba en un barco y las atacaron
esto lo he leído así por encima, les atacó otros piratas y el capitán se vio tan desbordado que se enteró de que era Don Tiburcio y le dijo: mi hermoso, haz algo tú. Encárgate tú de esto. Se arremangó, cogió la espada del capitán y le dijo: vamos, hermosos, vámonos por todas. ¿Quién dijo miedo? O sea, era una buena pieza este hombre. Y lo tenemos en el Museo del Prado. Sí, en el Museo del Prado. Vamos. Qué maravilla, qué maravilla. Hay que ir a verle y rendirle pleitesía. Sí. Por supuesto, biografías, va, ¿no? Hombre, con todos los honores. Este es uno de esos de no me he leído y he escuchado a gente decir de que el personaje el que hace Robert De Niro de La Misión, quizás esté basado en él. Inspirado, sí. Que sí. Y en Piratas del Caribe también como que le hacen un guiño. A este Sí, personaje. sí, puede ser, personaje. puede ser, sí. Me estaba recordando a la monja alférez, que la mala leche que tenía. Sí, también. A mí, las malas puntas. A mí, en otro ámbito, a Paco Martínez Soria haciendo Don RQR. Otra visión. Es lo mismo. There ain't no grave can hold my body down. Bueno, has dejado esto tan alto que ahora a ver qué cuento yo. Hombre, hay que decir que al final el rey Felipe IV le perdonó. Le perdonó. Sí. Murió el hombre. Claro, si le mandarían a hacerse fraile para que dejase en paz a todos. No, el fraile se hizo el solito. El O sea, él no. Menos mal. Él seguía Menos mal. y. No le ofrecieron no esto o la cárcel. No. Sí. Le perdonó, le dieron sus títulos otra vez y todo esto, sí, porque sí. iba preso por haber parado así al conde duque Olivares. Pues muy bien, qué chulería. Nos vamos con... Bueno, he puesto la canción de Historia de la Encomienda, aunque no hablemos específicamente en la primera parte de Santa Cruz de la Zarza, porque luego al final sí nos vamos a referir un poquito. Así que la sintonía es la de Historia de la Encomienda. And if these wings don't fail me, Bueno, aquí vamos a hacer referencia a dos chicas. La primera es, ya os he hablado de ella, Raquel Álvarez, que antes me parece que he dicho Sánchez, que me perdone, que es historiadora del arte, delegada de Hispania Nostra en la Comunidad Valenciana, cofundadora de Alba Cultural y que ha publicado el libro al que vamos a hacer referencia, que se llama es una guía, 101 monumentos que tus hijos tal vez ya no verán. Se trata de una iniciativa que propone un viaje diferente, una ruta para reconocer el país a través del patrimonio en peligro de desaparición. ¿Vale? Pero, ¿y tú tienes este libro? No, físicamente no, tengo parte de él que... Bueno, esto hay que buscarlo y hay que... Hay que buscarlo porque hay que ir Sí, a... pero la verdad es que la publicidad que se le ha dado es muy chula, está muy bien y hay que rescatarlo y encontrarlo. Bien, pues sobre este libro, en lo que atañe a Castilla-La Mancha, hace un artículo María López. Es un artículo de un mes prácticamente, el 15 de noviembre del 2022, lo publica y que habla, porque el libro está así dividido por comunidades autónomas, de los monumentos que están en peligro de extinción en nuestra comunidad autónoma en España, que es Castilla-La Mancha. Entonces, os voy a nombrar estos monumentos para que los conozcáis, para que en la medida que podáis os acerquéis a verlos, porque es probable que dentro de unos años ya no estén, y para que todos pues tengamos un poquito la visión de que estas cosas hay que cuidarlas y hay que tenerlos, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, pues el primero de los monumentos que viene en la parte de Castilla-La Mancha es el acueducto de Albatana. Por supuesto no habéis oído jamás en la vida hablar de él, ni yo tampoco. Bueno, pues el acueducto de Albatana es una obra hidráulica considerada de época romana, fijaros, que fue utilizada como batán en el siglo XVIII para el lavado de lanas. Los batanes eran eso, eran lavaderos de lanas, ¿vale? Abasteciendo posteriormente un molino. Durante el siglo XX tuvo distintas intervenciones para sellados y demás para intentar mantenerlo y reemplazos estructurales, pero en 2011 dejó de circular el agua por él. Fijaros el tamaño que tiene 470 metros de longitud. Está situado en el paraje de Los Molinos, en las cercanías de Albatana, que está en Albacete, y es pues en este tipo la construcción más interesante de toda la provincia de
de Albacete. De Albacete. Sin embargo, a pesar de su belleza, porque es una especie de acueducto Sí, de un mini 500 acueducto romano, de sí, 500 para entenderlo. metros. Sí, O sea sí, que, sí. a pesar de esa belleza, pues sufre un deterioro por erosión que está provocando pues que se degrade muy rápido y muy progresivamente. Así que hay que acercarse a Albacete, a intentar ver y por lo menos a concienciar a las autoridades, a quien le corresponda, de que hay que cuidar este bien que es de época romana. Dime. 101 monumentos que tus Sí. hijos ya no verán. De Raquel Exactamente. Álvarez, Sí. Alena Media. Esa es la Sí. editorial. sí. Alena lo he Media. Te suena. Ujú. Ujú. 22,75, vale. Esto En es Casa del Libro. Lo Amazon, normal. Casa del Libro, exactamente, sí. Pues Una hay que- editorial chiquitita. Hay que comprárselo. Bueno, pues vamos con el segundo. Nos vamos a Ciudad Real ahora, a una población que a mí personalmente me gusta, Manzanares. En Manzanares está lo que era la antigua fábrica de harina. Es un edificio de piedra, erigido, piedra y ladrillo prensado, de finales del siglo XIX. Está edificado sobre un antiguo huerto, se dotó entonces la maquinaria más moderna de la época y ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados, que ya está bien, además en 3 pisos, Plantas. divididos en 6 naves. Fue la tercera fábrica de España de gran capacidad a finales del siglo XIX y de hecho constituye el orgullo y el símbolo del progreso de Manzanares. Aunque tras su cierre en 1974 se mantuvo un tiempo en buen estado, con el paso de los años pues empezó el abandono total, Claro. se produjeron expolios, sufrió un incendio. En resumidas cuentas, tiene un grado de abandono, de vandalismo y de ocupación indebida que va a hacer que desaparezca. Joder. La fábrica de harina de Manzanares. Nos venimos aquí cerquita, a Cuenca. En Cuenca, en un pueblecillo que se llama Casas de Benítez, está el Palacio de los Gonzálvez, que es un palacio que data del siglo XIX, principios del XX, y que está construido, como os he dicho, en Casas de Benítez, por orden de don Enrique Gonzálvez. Es de estilo francés y podía considerarse como un pequeño Versalles. En su época tendría un esplendor muy bonito. Es de estructura clásica y con especies de gran valor ecológico en sus jardines. Se convirtió en un lugar de retiro, de reuniones, de cacerías y de vacaciones para los familiares y visitantes, entre los que se encontraban hombres de política, de personajes famosos de la época, hasta que cerró sus puertas allá por 1960. Desde entonces está totalmente abandonado y ha sido objeto de expolio, de saqueo, de vandalismo, de pintadas y de destrozos. Ese es Joder, el fíjate. Palacio de González. Ya te cuento. Fíjate qué cosas, macho. Bueno, y no nos vamos muy largo, y además este es que es curiosísimo porque está dentro de otro monumento. No nos vamos de Cuenca, en este caso nos vamos a la capital, a Cuenca capital, y allí está el Arco de Jamete. ¿Qué es el Arco de Jamete? Pues es un arco de una de las puertas de la Catedral de Cuenca, que ahora mismo está en interior, pero que durante muchos años estuvo al exterior, por eso tiene una seria degradación. Es un arco que fue encargado por el obispo de Cuenca y fue realizado por Francisco de Luna y Esteban Jamete, de ahí su nombre, entre 1546 y 1550, siglo XVI. Está considerada una de las obras maestras del Renacimiento europeo en el interior de un edificio, y se trata de un frontispicio construido como portada a la entrada principal del acceso al claustro de la catedral. Pero actualmente experimenta pues la piedra que se utiliza allí, que son calizas, pues una salinización de la piedra y bueno, mal de la piedra que se llama, y bueno, pues tiene una degradación imparable desde 1902, cuando se cayó sobre él parte de la torre del giraldo de la catedral de Cuenca, que destruyó la techumbre y la cúpula que poseía, y dejando a la intemperie y a las inclemencias del tiempo todo el conjunto arquitectónico. Todavía se puede ver este arco de Jamete, es una maravilla, pero probablemente no le quede mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que tendría más fácil solución si está dentro, porque lo que está en medio del campo, en medio de la nada, es complicado. Sí, Pero esto que el está dentro de la catedral... el mal de la demonios. piedra es complicado sí. de tratar, sí. Pero bueno, ahí tenemos. Hay que aprovechar para irse Estoy viendo el palacio de González. Salves con ese. González, sí, aquí pone sí. Sí, sí. Y es impresionante, ¿eh? Ujú. Y es una pena que esté así conforme está. Ujú. Pues todos estos están en el mismo Estado. estilo. Sí, si está en la lista roja... Seguimos en Cuenca y en un sitio que también particularmente me gusta mucho, Priego. Priego es un pueblecillo Priego, por sí, ahí Ujú. en la serranía casi,
Y bueno, pues allí se construyó en 1525 por iniciativa de Diego Carrillo de Mendoza, uno de los Mendoza, hermano del séptimo conde de Priego, Luis Carrillo de Mendoza, el convento de Nuestra Señora del Rosal. Su advocación procede o proviene de la tradición que explica una aparición de la Virgen en aquel lugar, junto al Rosal, y desde su origen estuvo ocupado por una comunidad de monjas franciscanas que lo habitaron hasta 1835, fechas de desamortizaciones Claro. y demás, claro. Ocupado posteriormente de nuevo por las religiosas, fue definitivamente abandonado a comienzos de la Guerra Civil, en 1936. Desde entonces ha estado en estado de progresivo deterioro, ha sido sometido a diversos saqueos y expolios y gran parte de sus piedras se han empleado en nuevas construcciones alrededor en Priego. Ese es el convento de Nuestra Señora del Rosal. Seguimos, que os he dicho que había 8, pues 8, y luego ya los que... Ahora nos vamos a Ita, en Guadalajara, donde la cipreste. Sí. En Ita está el monasterio de Sopetrán. Es un monasterio que... esto ya sí que se pierde en la alta Edad Media En el 8 visigoda. de los tiempos. O sea, hacia el 1000... Iba a decir 1000, no, que leche. En el 611, por ahí. O sea, Ostras. es una maravilla. Bueno, pues sufrió varias destrucciones y reconstrucciones, se refundó hasta en 5 ocasiones y actualmente se encuentra en ruinas y solo se conservan 3 de las 4 arcadas de su claustro y 2 fachadas originales. Las arcadas se encuentran apuntaladas y se observa la existencia de floración de musgo en los muros, por lo que está en una situación gravísima de deterioro por abandono. Una maravilla que se llama Monasterio de Sopetrán, en Ita. Qué pena, macho. Pero es Y- que tampoco hay dinero para todas estas cosas. ¿no? Hay dinero para unas cosas y para Es otras igual, no. es igual, depende. no sé, ahora mismo yo es que he visto la imagen del palacio este de Gonsalves, pero aquí, la Casa del Gallo... Ahora iremos porque también vamos a hacer un repaso por aquí Ah, en la de bien, Santa Cruz. perdona. claro. Claro. La casa Perdona, spoiler. ya me voy. No, muchas veces es que estos son propiedades privadas, particulares, y los dueños o no pueden o no quieren o no tienen suficiente dinero para meterse en estos fregados. Porque al fin y al cabo, si hay una iniciativa, pues eso, de montar un hotel turístico, lo que decir, Sí, la sí. Casa del Gallo ahora mismo, pues una casa rural, o yo que sé, que le pueda sacar un partido todavía, pero si es simplemente por mantener un edificio histórico, es muy duro Sí, meter no, ahí la pasta. tiene que ser a base de subvención pública, si no... Bueno, pues el séptimo me gusta mucho porque no es un edificio de piedra, es un árbol. ¿Un árbol? Sí. ¿Sabéis dónde está? En Toledo, al llegar allí al lado del río, debajo del puente de la Alcántara, lo que es la Safón. Hay un gran aparcamiento público, pues eso, en la rotonda, la primera rotonda antes de subir a la Puerta de Bisagra, Sí. lo que se llama el paraje de la Safón. Bueno, pues ahí hay varios paseos ecológicos por el borde del río, y hay un taray. Un taray es un árbol de ribera centenario, de grandes dimensiones, muy grande. Un taray, pues eso, centenario, pero muy centenario. El taray crece muy despacito, no es una planta que tenga un crecimiento muy rápido, y estos tarays, que son centenarios, se sitúan siempre pues cerca de la ribera de los ríos, allí, o de las lagunas, aquí en la zona de Villafranca, de los Caballeros, Villacañas y demás, las lagunas que hay, tienen tarays. De hecho hay una laguna que se llama el Taray. Bueno, pues este es de tales dimensiones que merece la pena conservarse. Está dentro de ese parque y es que seguramente sea el mayor árbol de esta clase en la provincia. Tiene 2 troncos de 3 metros y de 2,5 metros de perímetro. O sea que fijaros el tamaño de un taray que es. Y bueno, pues el estado de conservación es malo porque el año pasado se fue cortado, se le taló en unas labores de poda por la Filomena, fundamentalmente, y no fue lo mejor que le pudo pasar al árbol porque realmente no había sufrido ningún desperfecto real. Es decir, lo talaron, lo podaron pues para que ocupase menos o para yo qué sé. El caso es que en noviembre de ese mismo año volvieron a cortar algunas ramas porque pasaba una carretera a su lado y además se utilizó como sujeción para delimitar el recorrido de un circuito de cross que hubo por ahí. Es decir, que este árbol, que podía ser un árbol centenario como las encinas centenarias que tenemos nosotros en nuestro pueblo y que es una especie que no se ve en todos los sitios, pues también está en un... Más para allá que para acá. Sí, el taray de Safón. Y el octavo, que no sé si hemos hablado de él fuera de micro y que merece también la pena visitar,
es un castillo. El castillo de San Martín de Montalbán. El castillo de Montalbán. Sí. El de la Puebla, sí. Construido originalmente como una alcazaba musulmana y después poseído por los templarios, presenta tal robustez que no se tienen evidencias de haber sido atacado nunca. Se encuentra, como he dicho, en San Martín de Montalbán, y curiosamente su localización es uno de los enigmas de esta fortaleza, ya que no había población cercana a la que proteger, ni era encuentro de caminos que vigilar. En la actualidad está totalmente abandonado y su deterioro es progresivo. La parte erigida hacia la zona del precipicio presenta una construcción más débil, se han producido muchos desprendimientos y hundimientos y se ha expoliado algunos de los elementos que había allí. Sí. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de este? Sí. Está chulísimo. El de la introducción. El de la introducción. El de la breve introducción. Ya, 5 minutillos que habla uno. Pues para que veáis que tenemos cosas que, pues eso, que merecen una visita, que tú has ido a visitar y que probablemente, no sé si tus hijos todavía sí, porque van contigo a muchos de estos sitios, Sí, pero les trato de nuestros secuestrar. nietos, en el caso de que los tengamos alguno, que yo lo dudo, Claro, este castillo se podía ver por fuera, pero ya no puedes entrar realmente, ni puedes subir a las murallas, ni entrar a muchos sitios. Y eso que, bueno... No, dice, la última vez que estuve con Dani Aragonés, Sí. Habló sobre una anécdota que le pasó a él, que, o sea, es privado esto, o sea, Sí, esto sí, tienes que pasar. es privado, sí, hay que reservarlo por Facebook. Y sí, Sí, yo llamé- tiene su intríngulis el llegar. Tuve que llamar porque, oye, que no acierto. Sí, sigue para adelante el camino a mano derecha. No, tiene su aquel. Pues solo así no puedes ir, porque bueno, están en muy malas condiciones. Tienes que saber por dónde ir, porque si no te hundes para abajo. de eso Sí. te cae un pedrusco. Sí. Sí, está lleno de silos. Ostras, no puedes andar al tuntún por el medio del patio. Por así, bueno, patio, que aquello es un descampado ahora mismo, y porque te puedes caer para abajo, por menos de un pitillo. Sí, hay que ir en visita guiada, no moverse por donde te dicen. Bueno, pues estos eran los 8, pero ¿y en Santa Cruz? Vamos a remover un poquito Algo tendremos. conciencia. Vamos a remover conciencia. Mira, la primera que se me viene a la cabeza. No sé si habéis estado, creo que no, pero yo os digo que esto en su día fue un sitio que merecía la pena visitar. La ermita de Villaverde, de Nuestra Señora de Villaverde. No Es he una ido. ermita que en su día fue poblado. La ermita de Villaverde se conocía ya, bueno, en el siglo XVIII, aunque seguramente que sea del siglo XIII o XIV. Como digo, es un poblado. Está en un precipicio encima del río Tajo. Nosotros allí tuvimos abajo molino, harinero y barca de paso de Villaverde. Del río. Y se conservaba pues lo que era la estructura de la ermita. La ermita, que no os creéis que era como la de la Virgen de la Paz, una nave, ya está, no. Era una señora ermita que tenía palomar, que tenía aposentos, que tenía capilla, que tenía... es un edificio bastante grande. Dista pues unos 13-14 kilómetros de aquí del centro urbano de Santa Cruz. Hay que ir por lo menos, si no en coche, en bici. Bueno, andando es también un buen paseo, y luego hay que subir. Y en los últimos años, sobre todo a raíz de la Filomena, se le han vuelto a caer. Ya de por sí estaba en ruinas, en casi ruinas totales, y ahora con la Filomena se le cayeron también otros 3 o 4 paredes de las que están a las afueras, con lo cual dentro de, a no matar 3, 4, 5, 6 años, eso será un montón de escombros. Todavía se pueden ver en lo que era la iglesia, partes del policromado que tenía en la parte del altar y en las paredes. Algunas de las vigas que cruzaban desde el altar a la parte trasera. Y las estancias, los palomares, se pueden identificar dónde estaban, las caballerías, etcétera, etcétera. Y no lo van a poder seguir viendo nuestros queridos Hijos, predecesores, porque aquello Se cae. no tiene solución de continuidad. Así que ahí tenemos la ermita de Villaverde. Esa es una de ellas. Y otras 2 cosas que no vamos a poder ver o que no van a poder ver nuestros nietos, y que algunas vez las hemos mencionado aquí, porque pasé el otro día por la puerta y ya no está, porque yo cuando vengo de Corral cojo camino a la estación y bajo para abajo. A un lado y al otro de ese paseo de la estación estaban 2 fábricas harineras, la Imperial y otra más. Además, la Imperial hablamos, ¿os acordáis cuando vino Con Ciro. con Ciro, que sí. pertenecía a su familia? Pues de las 2, la que estaba a la izquierda
según venimos desde la estación, Ujú. ya no está ese edificio. Se ha hundido Ah, totalmente, mira, ahora mismo ya fijaos. es un solar. Y la que está a la derecha... La pues, Imperial está a la izquierda según vienes de la estación. exactamente. Y la otra era, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero eran dos fábricas harineras muy importantes con maquinaria de última generación que funcionaron durante mucho tiempo, que daban trabajo a mucha gente y que eran edificios impresionantes de principios del siglo XX y que, bueno, pues como dejaron de hacer su función, pues se pasaron a... Sí, lo que se llama, eso se llama arqueología industrial. Ujú. Y es muy difícil de defender. Es lo primero que se deteriora porque los materiales no están hechos para perdurar, sino tiene Sí, el algo más, cometido- el es algo más cometido que- funcional, claro. exactamente su cometido. Y al no tener un valor artístico como tal, pues No se reconoce exactamente, tanto el no se cultural. reconoce exactamente. Si una ermita que puede tener un pequeño valor artístico y tal se deja abandonar, pues imagínate eso, una fábrica que ya no vale para lo que se pensó, pues se pierde, sí, ese En- patrimonio España lo está perdiendo. En la revista Provincia, que alguna vez hemos hablado de ella, que es de la Diputación Provincial, en los números que había en 1960, que hay un número dedicado a Santa Cruz de la Zarza, se decía, Santa Cruz de la Zarza, entre otras muchas cosas, cuenta con 2 fábricas de harinas y 2 molinos maquileros, varias bodegas importantes que totalizan 400.000 arrobas, una fábrica de flemas, 4 fábricas de aceites, 3 de yesos, 2 de tejas y una de cerámica. Hay 4 comercios de tejidos, 8 de ultramarinos, 5 de comestibles, 7 abacerías, 6 carnicerías, 2 pescaderías y 2 ferreterías, 2 mercerías y 2 droguerías. Esto era Santa Cruz 1960, con una población de 6.000 y pico habitantes en Santa Cruz. De esto ya prácticamente nos queda nada de nada. Bueno, otras de las cosas que van a desaparecer, y si no han desaparecido ya, nuestra estación de ferrocarril. Se ha cerrado la línea convencional, por decirlo de alguna manera, Aranjuez-Cuenca. Sí. Ya lo que era la oficina, despachos y demás, el edificio de la estación estaba cerrado a cal y canto, literalmente. Tapado, sí, tapiado. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora ya al dejar de pasar trenes, pues ese edificio que también tenía pues era una construcción de los años 40, años 50, que tenía su mérito y su lógica y que podía convertirse en centro de interpretación, en pequeño museo, en vete tú a saber 100.000 cosas, pues seguramente que desaparecerá como desaparecerá toda la línea ferroviaria. Y ya de paso, pues la que está también a punto de caerse es la estación, una de las estaciones que unía el tren de Santa Cruz a Villacañas. Bueno, todas están igual de mal, la de Lillo porque se integró en el casco urbano y es una casa particular, pero la de que nosotros tenemos más cercana, que es la de Mudela, lo que era estación de Villatoas, pues cada vez todavía están en pie los edificios y lo que era el despacho de billetes y estación y en los almacenes, pero por ejemplo se ha expoliado los tejados, las tejas de los tejados, las vigas y la parte de abajo pues está cayendo a cachos, con lo cual también terminarán desapareciendo, y eso pese al intento que hay de convertir este tramo de vía en una vía verde para caminar, para pasear, para ir con bicicleta. Desde aquí hay un tramo que está declarado como vía verde hasta prácticamente Mudela, a tramos, pero que también cuesta mucho mantener y que no hay mucha intención por parte de las autoridades hoy en día porque eso se consiga. Sí que hay intereses por personas anónimas, pequeñitas, Sí, sí. Hablo ahora de Jaime y demás aquí en el pueblo, que están haciendo todo lo posible porque eso salga adelante, pero que hace falta más fuerza. Sí, y sin el más apoyo conciencia. institucional es complicado. Es muy, muy, muy complicado. ¿Alguna cosilla más? Os digo. Bueno, hablamos también de ello y quizás lo que mejor hicieron fue dejarlo abandonado. Nuestro yacimiento Necrópolis de las Esperillas. No, es verdad, Es también lo un hemos yacimiento de la Edad del Hierro, una necrópolis, donde se encontraron pues restos muy importantes y que no hubo seguramente, aunque Amanda no lo quiso reconocer, el dinero suficiente como para eso convertirlo, pues ¿por qué no?, en un parque arqueológico, en un centro de interpretación, en alguna cosa así que permitiese que eso estuviese abierto, que se hubiese seguido investigando y que contase como un bien de interés cultural. Ahora mismo está, pues eso, la excavación se dejó en los años 80, finales de los años 80, se tapó todo y es casi imposible localizar dónde está el yacimiento. Si no vas con alguien que sepa aquí estaba. Aquí estaba, no. Y es no lo mejor descubres. para evitar los expolios. Sí, no para los expolios. Si no tienes pensado, la que dices, montar algo para difundirlo, para enseñarlo, lo mejor es taparlo. Es la única manera de conservarlo. Si no, la misma intemperie se lo va cargando. Ujú. Y bueno, ya por ir un poquito más rápido, nuestro convento de Trinitarios.
también está en el centro del pueblo y en un estado lamentable, que eso también se le podría dar. Otra cosa que también en su día la casa de la casa cuartel de la Guardia Civil, el la casa antiguo, de la, sí. también Ahora mismo está habitada, hay un par de familias habitándola. ¿Ah, sí? Sí. Lo que no están hábiles son las oficinas y pues igual con el tiempo, si se deja de habitar, pues se vendrá abajo. Los refugios, aquí hubo un movimiento también por rescatar los refugios que se hicieron durante la Guerra Civil. Todo Santa Cruz por debajo tiene muchas cuevas y refugios y estaría muy bien también mantenerlos vivos y mantenerlos hábiles para visitarlos, porque sería y sin embargo, pues bueno, pues está parado eso. Yo lo digo más que porque esté en el mal estado, que también, porque haya conciencia, porque eso se puede aprovechar turísticamente. Sí, lo que está en el pueblo es lo más, en el casco me refiero, es lo más susceptible de poder salvar, lo primero. Igual que las casas cuevas. Es decir, si una de las identidades de Santa Cruz de la Zarza siempre fue las casas cuevas que hay en la visera de San Miguel y en la calle, hoy Emilio Palomo, en la calle de las cuevas de Santa Lucía, pues muchas de ellas también se están derrumbando porque ya no vive nadie ahí. Y los dueños, que serán los hijos o los nietos de los que vivieron ahí en su día, pues tampoco le sacan eso mucho aprovechamiento. Sí que hay algunas que están bien cuidadas, pero como eran tantas, no todas están en las mismas condiciones. Así que bueno, las casas cueva también poquito a poco irán desapareciendo. Y por último, lo que decías tú antes, las casas solariegas, la casa del Gallo, la casa de César, la casa del Cadenero, son casas que se han repartido entre 100.000 herederos y ninguno de ellos tiene los arrestos, vamos a decir arrestos en el sentido amplio de la palabra, me refiero a económicamente. Sí, lo primero económicamente, claro. Exactamente, sí. Para abordar ahí experiencias de cualquier tipo de restauración que lleguen a buen fin y que hagan que eso no se pierda. Lo que decías, como no sea, oye, vamos a hacer una casa rural, un restaurante, un algo, para darle una utilidad, si no es complicado. Uh-huh. Así que esos entre otros muchos, hay seguramente algunos más, alguna cosa más que se deba replantear o tener en cuenta a la hora de decir, vamos a darle un impulso turístico a Santa Cruz, un impulso pues de este tipo, pues todas estas cosas. Pues lo mismo que decíamos con el Taray de la Safón, pues nosotros tenemos nuestras encinas centenarias, ¿por qué no hacer esas encinas centenarias? Están un poco lejos del pueblo algunas, sí, pero una ruta, aprovechas la vía verde, las tienes a un lado y a otro, haces unas paradas allí, y bueno, sí, vale dinero, pero o sea, te puedes generar también dinero de otra manera, dinero turístico. Y que al final es decir, oye, tampoco hay que hacer todo. Uh-huh. Sería es la carta a los Reyes Magos, claro, pero tratar de conseguir algo para poquito a poco. Uh-huh. Sí. Pues eso. Así que nada, hay que concienciarse de que estos big bienes de interés cultural hay que intentar sacarlo. Es interesante este libro, hay que echarle, echarle un ojo. Interesante el libro, interesante lo que nos ha dicho. Bueno, y Magister que podría hacer un libro con del pueblo. Plagiando a este para... No, pues yo la verdad es que lo que he leído, y os recomiendo también el artículo que ha salido del País, porque es que hay ciudades romanas enteras que están excavadas el 1%. Hay una en Ronda que se ha excavado el 1%, que puede ser una maravilla y que no... Ahora con los métodos de georradar, que te llega un dron y te lo analiza desde el aire, se están descubriendo un montón de... Claro, dices, Dios mío, sí que tenemos una riqueza cultural, histórica enorme que sí, es difícil de acometer. Si Segóbriga van poquito a poquito y hace unos años estuvimos a punto de cerrar el chiringuito, ostras, pues... Para acometer en Guadalajara hay otra ciudad que descubrieron hace poco que está ahí esperando a que alguien se ponga a excavar. Así que, bueno, el granito de arena para concienciar a autoridades, a particulares. Esto y las rotondas. Exactamente. Bueno. Pues mira, con esta musiquilla, si quieres, damos redes sociales y demás. Venga. ¿Qué tal nos va, por cierto? Tenemos mucho... Viento en popa toda vela, te creas que hace un mes que no lo miro, por lo menos. Muy a gusto. Nos quedamos y vamos por las 1.500 seguidores en nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, y desde hace un mes que no lo miro. ¿Sí? Sabemos que nos siguen más chicas que chicos. Y claro, gente... Tiene que ser por el sesapil. Exactamente. que perdemos mucho en directo, que es mejor que nos sigan teniendo ahí idealizado. Y el rango de edad, pues a partir sobre todo entre 30 y 50 años, también nuestro rango de edad. Gente joven como nosotros. Gente novel. Yo ya tengo 50.
Y algo. Y algunos algo más. y algunos más. Bueno, pues también nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda, en nuestro canal de YouTube, que os lo recomendamos, que está muy chulo no solamente escucharnos, sino ver las imágenes, y así no os despistamos tanto con nuestras tontunas, sino que podéis ir viendo las cosas con las que fotografías, ilustraciones con las que vamos dando brillo y esplendor al programa. Y luego, ¿qué tenemos más? Nuestra cuenta de Spotify, también No Me Cuentes Onda, y claro, nuestros canales de iVoox, que es No Me Cuentes Historias y No Me Cuentes Biografías, programas chiquitín que emitimos los sábados por la tarde, con biografías ya pasadas, temporada 3, creo que dijiste Sí. hace Estamos poco, ahora, exactamente. Pues por ahí, por Edward Leskaskin, ¿te suena? Eso lo vamos a poner prontito. El del Palacio de Coral. Sí. Ay, Castillo de Coral. Castillo de Es Coral. verdad. Drácula también lo tenemos por ahí. María Moliner. Por ahí, no sé, vamos por esa época. Tuvimos la semana pasada, me parece, Viriato. Por ahí. Ahí vamos, poquito a poco. Y esas son nuestras redes sociales. donde Nuestro nos podéis número seguir. de WhatsApp, 679-984636, para cualquier cosilla. Y pues eso, para ponerse en contacto con nosotros, como se puso nuestro amigo Jan Olivier, y nos ha mandado cosillas que tenemos pendientes. Sí. No nos olvidamos, Jan. No. Danos un tiempo. Y ya está. Bueno, pues nos vamos de batallitas. Vamos a dar espadazos. Tenías tú ganas de espadazos hoy, ¿no? Pues de momento con los tercios, pero luego vamos para atrás un Sí, poquito, ¿no? exactamente, un poquito más. Al 12-12. Ahí. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra. Esa es la alineación de Argentina, y Más o aquello menos, es la más o táctica que han utilizado con las Yo creía que flechas, ibas a decir ¿no? las barajas de... Estoy viendo que han jugado con 2 carrileros, con un medio centro. Este otro de aquí, ¿verdad? Sí. Es que les estoy poniendo a mis compañeros aquí unos croquis que me he ido sacando de lo que es la batalla de la que nos vamos a ocupar hoy, que es la continuación de la que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Alarcos, cerquita de Ciudad Real, donde el ejército musulmán Nos dio pal pelo, incluso a ti y a mí nos iba a dar también pal pelo, ¿sabes? Y esta es la venganza, por así decirlo, el desquite del ejército cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa, la batalla que marcó pues un antes y un después, sobre todo visto en la época, visto a lo mejor 300 demonios, 800 años después, pues dice, bueno, a ver, tampoco desequilibró tanto, porque siguieron estando los musulmanes aquí otros 300 años más, sí desequilibró. Vamos a hacer historia. Nos quedamos la semana pasada en el castillo de Salvatierra con aquella cabalgada que hicieron los 400 calatravos, monjes calatravos que venían desde Zorita de los Canes y asaltaron, tomaron por sorpresa un castillo que está allá a pie de Sierra Morena, y se plantaron, cual mosca cojonera, permitirme la expresión, en medio del territorio musulmán, a tocar las narices durante 13 años a los musulmanes, con una más labor psicológica de desgaste de eso, de tocar las narices, más que algo efectivo militarmente hablando, porque eran muy poquitos, pero sí que tiene muchísimo mérito. Un acto muy desconocido para la historia española, que no se estudia en el cole ni en la universidad siquiera, si me apuras, que en aquel momento la cristiandad fue un revulsivo moral, porque fue, pues después de la humillación de la batalla de Alarcos, fue pues una pomada, por lo menos un mini desquite, y que provocaría la reacción árabe. Después de años de estar tocando las narices, mientras en Castilla, a partir de 1195, que es la batalla esta de Alarcos, Castilla sufre bastante los envites de nuestros vecinos, del Reino de León, del Reino de Navarra, del Reino de Aragón.
el Papa tiene que intervenir, oye, mira, vamos a llevaros un poquito bien, que sois todos del mismo gremio, no os hagáis mucho daño, pero bueno, Castilla enseguida también levanta la cabeza y se pone a atacar a Navarra, y en esos años las actuales provincias de Guipúzcoa y Álava entran a pasar a formar parte del reino de Castilla. Entonces Castilla no se quedó quieta. Y ahí los tenemos, tomando en 1198, conquistando Guipúzcoa, conquistando Álava, incluso con aspiraciones a la Gascuña, al sur de Francia, que ahí la esposa de Alfonso VIII, nuestra Leonor de Plantagenet, que no me salía, que tuvimos un programa hace tiempo de ella, pues tenía derechos a aquellos territorios. El caso es que, bueno, Castilla se va rehaciendo, y cuando los musulmanes al Miramamolín, el Miramamolín, que es el líder de los musulmanes... Tú haces un poquito, mientras que el Miramamolín es el que decía don Rafael el Cadenero, que eran las cadenas que se habían traído, que el rey había saltado por encima de las cadenas del rey Miramamolín, y que son las cadenas que teníamos nosotros en la Casa de la Cadena. No. Miramamolín es el las príncipe cadenas de Navarra. De Navarra, exactamente. El Miramamolín es el príncipe de los creyentes, es el título que se llama príncipe de los creyentes entre los musulmanes. Pues el Miramamolín del momento, el Miramamolín es el título realmente. Miramamolín es el nombre cristiano. Es que ahora mismo no lo tengo por aquí, o sea, lo tengo en los apuntes, pero tiene un nombre árabe que, como los españoles se nos ha dado también siempre el tema de los idiomas, pues lo tradujimos a Miramamolín, pero realmente es otra cosa. Mejor, más bonito. Sí, mucho más claro. Pues los cristianos en ese momento, Alfonso VIII se empieza a recuperar, se empieza a poner más fuerte, rompen las treguas que en su momento hizo con los almohades y los... No es que esté emocionado, bueno, sí está emocionado. Sí, pero es que no puedo... Pero es que está perdiendo la voz poco a poco. Totalmente. Pues entre estas idas y venidas con navarros, siguiendo las disputas con leoneses, con aragoneses, Castilla va aguantando, se va recuperando, y hasta que el año 1211 tenemos que volver a mirar donde nos habíamos quedado el programa pasado, a Salvatierra. El Miramamolín, que hemos hablado antes, del momento, el rey de los almohades, se cansa de las correrías de los calatravos y pone cerco a nuestro castillo de Salvatierra. Con la diplomacia que caracterizaba a los calatravos del momento, en vez de decir, esto se pone feo, vamos a irnos, ya basta de broma, cogen y aceptan el cerco, se quedan cercados por el ejército de Miramamolín, 20.000 musulmanes, 300 calatravos, algo bien compensado, Sí. algo equitativo. Lo suyo. Más o menos. Llevan 50 días de asedio y en vez de huir, lo que hacen es, pues a media tarde, abren las puertas y los 300 en formación cargan contra el ejército musulmán. Con dos narices, ni más ni menos, tal cual. Una salida, pues claro, totalmente sorpresa, que no podía vencer, por supuesto, pero que dejó tocado a los musulmanes, ganando el tiempo suficiente para volver. Ya habían pedido permiso al
habían pedido permiso al rey, habían mandado un emisario, oye, nos podemos rendir que lo tenemos complicado, y el rey les había dicho que sí, que se retiraran como pudieran, que los prefería vivos antes que muertos, ya que la situación era indefendible. Así, esa carga de 300 guerreros calatravos en formación, a mí me recordaba a cuando hicimos el programa de Blas de Lezo, cuando en el último fuerte los ingleses estaban esperando al alba para asaltarlo, y fue Blas de Lezo con su gente el que salió a cargar por sorpresa contra las tropas británicas, y fue lo que hizo de levantar el asedio de Cartagena de Indias. Pues estos fue un poquito lo mismo. La idea era también desbaratar un poquito a las tropas musulmanas para encontrar un corredor y poder salir por patas. Esta caída de Salvatierra fue un aldabonazo fuerte a la moral de los cristianos, y fue lo que al final organizó, porque no hay mejor cosa que un electroshock ahí para que los cristianos se unieran. El rey, de la mano del obispo de Toledo, ¿cómo se llamaba el obispo? Rodrigo Jiménez de Rada, se fue a ver al Papa y le pidió bula de cruzada. Bula de cruzada era no solamente predicar la cruzada y conseguir voluntarios del resto de Europa, de Francia sobre todo, que es lo que nos pilla más cerca, sino que, oye, cuidado, reinos cristianos de alrededor, leoneses, navarros, oye, hacer el favor de no tocar las narices a Castilla, que os excomulgo. Ahora mismo esto nos da igual. En aquel momento la excomunión tenía muchas implicaciones, porque además es que implicaba que tu vasallo no tenía por qué serte fiel. Cuidado. Y eso eran cosas más serias. La religión tenía un peso muy muy grande, que ahora mismo a lo mejor se nos escapa el poder entenderlo, hay que ponerse con las gafas del siglo XIII, pero aquello era una amenaza bastante grande. Yo creo que incluso no hubiera hecho falta esa amenaza, porque en ese momento se consiguió lo que no se había conseguido durante toda la etapa de la Reconquista, que los reyes cristianos se pusieran de acuerdo y formasen un ejército común contra el musulmán. Entonces, capitaneados por Alfonso VIII, el rey de Aragón se presentó en Castilla, el rey Pedro II de Aragón, y el rey Navarro también acabó colaborando. León y Portugal no, pero sí que enviaron voluntarios, dejaron que la gente se cogiera y se alistara. Y nos vamos al 20 de mayo de 1212. Nos vamos a Toledo. En Toledo es donde se van a reunir todas las tropas cristianas. ¿Y quiénes eran? Pues aparte, naturalmente, todas las tropas castellanas, mesnadas de los nobles, los guerreros del rey, las milicias concejiles. ¿Qué son las milicias concejiles? Son las tropas que llevaban las ciudades. Toda ciudad que se precie, ciudades que hoy consideramos pueblos. Medina del Campo es un pueblo grande, pues en aquel momento era una ciudad, pues ha venido a menos, pero las milicias concejiles de Madrid, de Toledo, de Medina, de Ávila, de toda Castilla, aportaron sus tropas. Castilla fue con todo lo que tenía, se la jugó, era un todo o nada. Se presentaron 2.000 caballeros de Aragón al mando de Pedro II de Aragón, de su rey, y acabarían llegando también otros 200, si no recuerdo mal, caballeros de Navarra. ¿Y de qué poquitos navarros? Es que Navarra era mucho más pequeña, tampoco podía aportar la misma cantidad de tropas que aportaba, ni estaba igual de poblada. Aragón le pasaba la misma. Si Castilla está poco poblada, Aragón está mucho menos poblada. Más los voluntarios de León, los voluntarios de Portugal
y los ultramontanos. ¿Quiénes son los ultramontanos? Eran los voluntarios del resto de Europa, los cruzados. Estamos en la época de las cruzadas. Ahora mismo, en esta época, más o menos, sobre este año, se está proclamando la Cuarta Cruzada para ir a Tierra Santa. Se estaban haciendo las cruzadas en el Báltico. Son unas cruzadas más olvidadas, porque era contra los pueblos eslavos que estaban sin cristianizar, pero es cruzadas en lo que hoy es Polonia, los países bálticos, Finlandia, toda Escandinavia. Eran cruzadas que salían la orden de los caballeros teutónicos, exactamente, eran los que se encargaban de aquellas guerras, que estaba muy de boga en el tema de cruzada. Entonces, a nosotros nos vinieron pues más de 2000 cruzados de toda Europa, fundamentalmente de Francia, y muchos de los territorios ligados a Aragón, porque en aquella época, y hasta hace relativamente 4 días, el sur de Francia era aragonés, lo que hoy se llama el Rosellón, la Cerdaña, ¿cómo le diríamos? Desde Toulouse para abajo y por la costa hasta casi Marsella era territorio aragonés, que Aragón fue perdiendo poco a poco en distintas guerras con Francia. Venía de la época de los visigodos. El reino de España de los visigodos se extendía por el sur de Francia. Llegaba eso, más o menos los territorios que luego tendría Portugal y que en diversas guerras luego iría perdiendo. Pues todos estos se concentraron en Toledo y pusieron rumbo hacia al sur, hacia Serra Morena, en busca de los musulmanes. Al contrario de lo que sucedía 30 años antes en la batalla de Alarcos, los musulmanes no estaban por la labor de una batalla campal, al menos de entrada. Lo que optaron fue por fortificar, poner pequeñas guarniciones en los diversos puertos que había en Serra Morena. Ahora mismo hay más puertos, aparte de Despeñaperros, hay más puertos en Serra Morena. Entonces lo que ellos querían era, vamos a irlos desgastando en los puertos y nosotros los esperamos pues en la parte de Jaén. Y ya cuando llegue el ejército cristiano ya vendrá muy desgastado y entonces sí, le planteamos batalla y les zumbamos. Los cristianos fueron bajando y fueron tomando pequeñas guarniciones musulmanas. Hay un castillo, el castillo de Malagón, fue el primero que tomaron. Malagón está pues cerca del parque de Daimiel, pues entre Toledo y Ciudad Real, por ahí. Y ahí se notan ya las primeras disensiones, las primeras diferencias en el bando cristiano, porque la forma de hacer la guerra en Hispania en aquel momento, es llegar los cristianos, pum pum, venga, parlamentamos, nos rendimos, vale, se han rendido, el que quiera que se vaya, el que quiera que se quede. Pues llegaron los cruzados europeos y degollaron a toda la guarnición musulmana. Unos salvajes. Esto no gustó al rey, porque no era la forma de hacer de la época. A pesar de llevarnos 500 años aquí dando de leches, la cosa no era exterminar al enemigo. La cortesía española. No es cortesía, también es un poquito jorobar de realismo. Yo quiero súbditos que me trabajen estas tierras. En mis tierras no sobra la gente. Yo estos que cojan y que sigan trabajando y me sigan pagando impuestos y que sigan con su religión. Jorobar, había musulmanes en territorio cristiano y cristianos en territorio musulmán, con nuestros roces, con nuestras cosas, pero no se exterminaba la gente así como así. En cambio, los cruzados de Europa, su idea era matar moros y matar judíos. Ya había habido problemas cuando se concentraron en Toledo de que se querían cepillar a los judíos. Y los judíos estaban protegidos por el rey. A ver, teníamos roces, teníamos cosas. Yo también creo que lo de la convivencia de las tres culturas hay que cogerlo entre comillas, porque no siempre fue así tan idílico, tan Disney. Pero tampoco era un exterminio a muerte del enemigo, ni mucho menos. En el castillo siguiente que tomaron, que fue el castillo de Calatrava, el rey Alfonso VIII se encargó personalmente de llevar las negociaciones para
que se respetara la vida de la guarnición musulmana. Se rindieron y se les dejó vivos, se les dejó ir. Entonces los cruzados se cogieron y se fueron. Bueno, no desertaron, dijeron hasta aquí hemos llegado. Aquí hace un calor de 1000 demonios, estamos en el mes de julio, aquí no hay quien pare en medio de Ciudad Real, por Dios, ¿dónde nos habéis traído? El calor que hace, lo que decíamos en el anterior programa, el habituallamiento de un ejército que más o menos rondaría los 12-15.000 hombres, es muy complicado. No se puede vivir sobre el terreno, en un terreno donde no hay cosechas, donde no hay ganados, donde es una zona medio abandonada porque es una zona de frontera donde no hay grandes ciudades ni mucha población campesina de la que vivir. Cuando el ejército pasa por allí, pues el abastecimiento es malo y se pasaba hambre y se pasaba sed y no eran las condiciones normales a las que estaban habituados estos cruzados. Entonces, entre eso y el trato que vieron que había de los cristianos hacia los musulmanes, no les convencía, porque ellos habían ido a matar moros y los cristianos veían que no tenían esa política, que sí, que se pegaban de leches, pero que eso no significaba que llegaran a un pueblo y mataran a todo bicho viviente. No, que tampoco es esto que os estáis pasando. Entonces se cogieron y se fueron. Los cruzados que quedaron, 150, 200, eran de la gente del sur de Francia que estaban ligados al rey de Aragón por tema de lazos de vasallaje o lo que sea, pero los obispos de Narbona, estaba el obispo de Barcelona, lo digo con lo mío, pero el obispo hay nombres catalanes, hay bastantes nombres catalanes en la batalla de las Navas de Tolosa, porque vinieron acompañando al rey de Aragón, a Pedro II. Entonces el ejército cruzado, vamos a llamarlo ejército cruzado cristiano, se reduce y se queda en unos 12.000 hombres. Las cifras que dan las crónicas de la época son salvajes. Son de cientos de miles de hombres de un bando y del otro. No son creíbles. Es una barbaridad. No había población que sostuviese un ejército tan grande. Se sabe más o menos. Dice, bueno, pues si no atendemos a las crónicas y no son fiables, ¿cómo se sabe? Midiendo los restos arqueológicos de los campamentos y calculando que por cada caballero puede ir 1 o 2 peones. Y si se han encontrado tantas flechas en este trozo, pues calculamos que haya tantos arqueros. A base de ese tipo de estudios se ha sabido, más o menos se calcula que hay unos 12.000 soldados cristianos, unos 20.000 soldados árabes. Todo esto cogiéndolo entre comillas, pero eso, sabiendo que las crónicas de la época hablan de cientos de miles, que tampoco es eso. Por lo tanto, los cristianos como los árabes, tiraban para lo alto, que era un gusto a la hora de poner números. Bueno, luego diría las bajas cristianas, no sé si eran 25 o 30. En algunas crónicas digo, bueno, tampoco es eso, hombre. Jorobar, tan malos eran los otros que no acertaban ni una flecha siquiera. Jorobar, que malos. Pero claro, pero los otros hacían lo mismo. Los árabes cuando ganaban, pues si nosotros, esto ha sido pan comido. Jorobar, por eso las crónicas de época hay que cogerlas entre comillas. Pues estamos ya a finales de principios de julio, los cristianos están llegando ya a Sierra Morena y se encuentran con que no pueden, de que todos los pasos que hay para poder enfrentarse con el ejército musulmán, los pasos de montaña de Sierra Morena están copados por el ejército musulmán, y claro, pasar por un desfiladero donde por arriba, por los lados, tienes tropas enemigas, pasar por ese desfiladero significa que vas a tener una matanza. Entonces se encontraban un poquito en un callejón sin salida, hasta que pues no se sabe si es leyenda, no se sabe si es realidad, las crónicas lo recogen. Se encuentra a un pastor se presenta en el campamento cristiano y dice que conoce un paso. ¿Pastor que dicen que es San Isidro? Eso viene siglos después, ¿sabes? Pero, sí, a ver, puede ser leyenda porque es que esa figura del pastor que conoce un paso lo encontramos hasta en las Termópilas. Uh-huh. A ver, que puede ser verdad, porque ¿quién puede conocer mejor los pasos de la sierra que los pastores?
nadie, ni siquiera los campesinos, porque el campesino se queda en el valle. Los pastores son los que suben a la sierra y los que deambulan por donde los demás no van. Entonces, sí es factible que hubiese un pastor que conociera aquellos territorios. Ese pastor, pues bueno, les enseñó un paso, lo que hoy se llama el Paso del Rey, e hizo que prácticamente en 1 o 2 noches todo el ejército cristiano pasara a Sierra Morena y se presentara frente al ejército musulmán, que no se lo esperaba y que no esperaba combatirles ahí, y mucho menos contra un ejército intacto. Es una zona que se llama la Mesa del Rey, con 2 pequeñas elevaciones donde se acabó poniendo pues el campamento de los cristianos y el campamento de los musulmanes. Una zona relativamente estrecha que no benefició, no es que perjudicara, pero digamos no benefició al ejército musulmán. Porque el enfrentamiento fue parecido al de Alarcos, pero con un resultado totalmente distinto. También es verdad que los cristianos habían aprendido, que el rey castellano había escarmentado, y de ese impulso, de ese vámonos pa'lante, se había vuelto mucho más conservador. había escarmentado en cabeza ajena, bueno, en su cabeza, que demonios, que él había estado de aquella manera. Entonces fueron mucho más prudentes, no se dejaron llevar por las provocaciones que hay siempre en las guerras de los ejércitos para tratar de provocar al otro ejército, sino que se mantuvieron en su formación, fueron mucho más disciplinados que en Alarcos. La campaña es lo que me reía al principio, que le había hecho un croquis para mis compañeros y para mí, porque si no se me olvida. Son los 3 grandes protagonistas, es Pedro II de Aragón, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra. El fuerte, conocido como el fuerte, Sancho. Un bigardo de 2,20 metros. Ahí está. Para la época tuvieron que buscarle un caballo especial, porque claro, le arrastraban los pies. Es que era un bicho de cuidado. Así, esta es la división del ejército cristiano. Digamos que la parte central y un flanco derecho, flanco izquierdo. Delante de cada uno con sus tropas. Estos estarían en la retaguardia. Delante, que tenían pues las tropas, las mejores tropas, las de élite. Las tropas de élite, que son las tropas de las órdenes militares: hospitalarios, calatravos, templarios, Santiago, me falta también los sanjuanistas, los hospitalarios de la orden de San Juan. Los hospitalarios. Sí, los hospitalarios, es verdad. Y la caballería pesada. La caballería pesada es lo que hemos dicho, que son los caballeros con armadura, incluso con armadura el propio caballo. Que decimos que una carga de estas tiene eso aquel. Y delante, ¿quién estaban? Pues las tropas más del montón. Las milicias concejiles, que era una infantería ligera, pues un casco, casco o no, escudo o no, lanza, espada, el que podía, armados de aquella manera y con la formación militar, pues la justa, porque no eran tropas especializadas. Y con ellos estaban los cruzados que se habían quedado del resto de Europa, que sí, que era gente entrenada, pero lo cogieron los primeros para dar cera. Y con estos estaban también los voluntarios de León, tal. Las milicias concejiles estaban metidas entre medias en este se ve. Lo que pasa es que es mucho más complicado porque la letra más chiquitita. Esto me lo he bajado de la... El 442. Exactamente, de la Wikipedia. Esta es la alineación de los dos en cada cuadrito. Es un cuerpo de ejército y por quién estaba compuesto, quién lo dirigía y qué tropas estaban compuestas. Las milicias concejiles estaban en todos los cuerpos de ejército para dar volumen, porque los aragoneses y los navarros eran pocos. Si una línea era Castilla, la otra Navarra, la otra Aragón, como eran menos, había tropas concejiles de Castilla en medio de los navarros y en medio de los aragoneses para dar número, porque si no eran bastantes menos. En el ejército musulmán, más o menos lo mismo. Primero, los zumbaos, que les llamo yo, los yihadistas, que vamos a equipararlos a las milicias concejiles un nivel todavía inferior. Era gente que había respondido a la yihad y quería alcanzar el paraíso con Alá. Siempre están los zumbaos, los vikingos eran los berserker.
Pues esto es Igual. lo mismo, exactamente, esto es lo mismo. Detrás, realmente el ejército. En los flancos, lo que era la caballería ligera, y en el centro, la caballería pesada, las unidades comparables a las milicias concejiles castellanas, pues las milicias de las ciudades andalusíes, pues las milicias de Sevilla, las milicias de Córdoba, y al final era donde estaba propiamente el campamento del Miramamolín con la Guardia Negra. La Guardia Negra eran los soldados, los negros del África, que se clavaban al suelo para Encadenados. en un juramento para que no huyeran, y bueno, era una forma de decir aquí nos quedamos y somos leales, es una Pero forma de ¿quién- demostrar. ¿Quién los clavaba? ¿Ellos o le decían tú aquí? Hombre, entiendo que un poco tú aquí, pero a ver, era gente de probada lealtad. No se ponía, Que no ponían a cualquiera. no se ponía cualquiera. Jorobar, estás defendiendo al jefe, Ya. al gran visir. No puedes poner a alguien que recula, le vas a poner delante Pero para que atao, se lo carguen. o sea, Sí, es una forma de decirte a ti mismo y de decir al de enfrente, al que venga, no me voy a retirar. Tienes que pasar por encima de mi pero te cadáver. limita la movilidad. Sí, ese es otro problema. ¿Claro? Sí, ese es un problema. A ver, para eso también había arqueros, había otro tipo de tropas, había una guardia personal. Estos de los negros, yo creo que es más anecdótico, a lo mejor que otra cosa, pero que llama mucho la atención, es muy, muy exótico. Y aquí en este 1, 2, 3 he puesto simplificado los grandes movimientos que hubo en el combate, en la batalla propiamente de las Navas de Tolosa. El ejército cristiano, su táctica, ya lo vimos en Alarcos, es carga de caballería pesada, a lo bestia, pum, cual puñetazo, hostias, acabar con la primera línea, a llegar hasta la segunda línea. Táctica del ejército árabe, atacar, tratar de envolver con la caballería. Tenían una táctica que se llamaba el tornafulla. La tornafulla, que la llamaban así los cristianos, que los veteranos no caían porque era una trampa, pero los nuevos sí caían. En Alarcos cayeron, picaron en la trampa, aquí en las Navas de Tolosa no picaron. La tornafulla es un ataque con la caballería ligera, que es una especie de provocación, que vienen poquitos, podemos con ellos, vamos a por ellos, Dejas la formación. y en ese ataque rompes tu formación, y al romper tu formación has perdido tu unidad de combate, exactamente. En cambio ellos sí atacan en formación y retroceden en formación. Lo que pasa es que tú no lo ves aparentemente, pero ellos saben en cada momento dónde están. Como los cristianos no respondieron a este ataque igual que hicieron en Alarcos, que sí lo hicieron y perdieron la formación, y los otros les acabaron rodeando. La ventaja que tienen los cristianos en este terreno de la Mesa del Rey es que son pocos kilómetros. Es poco terreno para poder maniobrar la caballería. Entonces no pudieron envolver los árabes, no pudieron envolver a las tropas cristianas porque había desfiladeros, había barrancos, estaban prácticamente en la sierra. Entonces no pudieron luchar en el terreno donde ellos querían haber luchado. ¿Habéis estado en las Navas de Tolosa? No he estado. Pues es que tú sales, o sea, estás en el centro, al centro, Ujú. tú pasas, y bueno, y te lo van explicando todo. Y llegas a un gran ventanal, ahí vas viendo todos los ejércitos, toda la ropa, todas las armas, y llegas a un ventanal donde tú te asomas a una terraza y ves el ejército, el campo, ves Sierra Morena Morena mano a un derecha, lado. Ujú. y es que el campo de batalla hacía así, o sea, parece Exacto. No, pues, una U, No es una gran llanura, No, no, Alarcos no. es más llano y más abierto que una U. más abierto. Sí. Y te imaginas allí diciendo... Pues allí, pues imagínate 30.000 tíos dándose de leche. Sí, yo me lo imaginaba. ¿Sabes? Yo estaba allí flipando. En un 16 de julio de Jaén, que tampoco es fino, también tela marinera. Entonces, los maometanos realmente no lucharon en el terreno que ellos querían. Se vieron sorprendidos por ese pase de la sierra, por ese pastor que realmente fue providencial, el poder cruzar la sierra sin sufrir bajas y colocarte frente al ejército enemigo en un punto en el que no te esperan. Entonces, el terreno beneficiaba a los cristianos y fueron capaces además de conservar la sangre fría
de no responder a las provocaciones de la caballería árabe, y en un momento, en uno de esos lances de la caballería que se abría, dejaron un hueco por el que el rey Alfonso le dijo al obispo de Toledo: señor obispo, aquí morimos los dos. Y le dijo el obispo: no, aquí vamos a ganar los dos. Y cogieron, y es la famosa carga de los tres reyes. De los tres reyes. Es cuando cargan Sancho de Navarra, Pedro de Aragón y Alfonso de Castilla, se lanzan con lo mejor de sus tropas en una carga de caballería directamente hacia el campamento del Miramamolín. Como mola contado así, porque estar allí... Sí, no, claro, así, hijo, qué valientes somos. Madre mía, cómo mola, sí. Arrímate, dale, pues lo mismo. A ver, el Miramamolín, el hombre, cuando se encontró eso con la caballería castellana, que se había colado por el hueco que habían dejado su propia caballería, les habían rodeado y estaban atacando directamente al campamento, pues salió por patas, en un burro, según dicen, que pudo escapar el hombre para ir un poquito más deprisa, salió como pudo. Los navarros se lucieron, también hay un poco de leyenda, creo que fue caballería castellana la que realmente entró la primera en el campamento, pero sí se habla de que Sancho el Navarro fue el que entró, saltó por encima, cortó las cadenas, cortó a los negros, y se llevó las cadenas, que hizo y falta. por eso las cadenas. También dicen que hay un poquito de leyenda en esto, que el tema de las cadenas en Navarra viene de apellidos de la zona, que no viene de aquí. Bueno, ahí están las dos teorías. Seguramente pues hay algo de verdad, de que realmente el comportamiento de los navarros fue bueno, fue ejemplar, pero que a lo mejor no viene solamente el tema de las cadenas de Navarra de este hecho, sino que viene a lo mejor de sus tierras de Navarra, pues de apellidos que se llamaran parecido y que ya existían antes. Pero bueno, la tradición, dice, la leyenda dice que vienen de ahí, por el mérito de los navarros al tomar el campamento. Si realmente lo grande de esta batalla es eso, las consecuencias es: Castilla queda como reino preponderante en la dirección de la Reconquista. Va a ser Castilla la que marque el paso en la Reconquista. León va a ir perdiendo fuerza y se acabará uniendo a Castilla. Portugal hará su reconquista en su territorio, avanzará un poquito más para abajo hasta llegar al Algarve y punto. Y Aragón, pues la verdad es que se llevaban estupendo. Alfonso VIII y Pedro II se llevaban muy bien y llegaron al acuerdo, pues oye, esto para ti, esto para mí. Y Aragón terminaría pronto su reconquista, llegaría a Alicante, un poquito Murcia y poco más, y se dedicaría realmente al Mediterráneo, a Mallorca, Sicilia y demás. Y la reconquista quedaría en manos de Castilla. De ahí también salió, por ejemplo, que la iglesia de Toledo fuese la preponderante de España. Ya lo era, porque era la sede de la capital visigoda, ya venía de antes, pero ahora más todavía. El papel del obispo Rodrigo Jiménez de Rada fue muy, muy, muy importante. Logísticamente fue el que pudo abastecer a los 20.000 hombres que estaban acantonados en Toledo para poder enviarlos para el sur. Fue el que negoció con el Papa la bula y, ostras, y estaba allí. Ya que estaba allí cargando, arreando mandobles, ya no lo sé, no lo he terminado de leer, pero estaba allí. Otra cosa que me ha llamado la atención, también estaba el obispo de Palencia. Y demonios, ¿cuál fue la primera universidad española? La Universidad de Palencia. ¿Cuándo se fundó? En 1212, en agradecimiento a los servicios prestados en esta batalla. Pongo la mano en el fuego. Realmente eran estudios universitarios, ya había unos estudios catedralicios, pero realmente antes que Salamanca fue Palencia, que ahora mismo está perdido. Ha sido uno de los edificios que se han perdido a lo largo de la historia, pero fue Palencia la primera universidad y su obispo estaba aquí justo unos meses antes de que Alfonso creara la Universidad de Palencia. Por lo mismo que tuvo algo que ver. Y la consecuencia que
siglos después podemos ver más claramente es que es un antes y un después en la Reconquista. A partir de ahora, los musulmanes no cruzarán Sierra Morena. La línea de frontera pasa del Tajo a Sierra Morena. Es un salto de casi 200 kilómetros, o de casi o más, 200 kilómetros. Es un antes y un después. Antes estaba más o menos igualado, todavía había... se podía desequilibrar hacia un lado hacia otro. En Alarcos estuvo a punto de desequilibrarse hacia uno de los lados. Ya vimos la semana pasada que realmente los musulmanes no tenían capacidad para tomar Toledo. Si estuvieron andorreando por Uclés, seguramente llegarían a Oreja. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa de Oreja? Pero realmente a Toledo no tenían capacidad para enviar un ejército potente y plantarse en las puertas. Igual que no lo tenían los cristianos en aquel momento, en 1212, para tomar Sevilla. Hubo que esperar 100 años. ¿Por qué? Pues mira, después de esta batalla bajaron a Baeza, a Úbeda, la tomaron, hicieron su escabechina de rigor, pero no se pudieron quedar allí, tuvieron que retroceder más arriba porque logísticamente no se podía llegar. ¿De qué vamos a vivir aquí? No podían. Empezaron a llegar pestes, hambrunas, malas cosechas, pues hubo que dejar no sé cuántos años hasta que ya Fernando III el Santo se arremangó y dijo: hasta aquí hemos llegado, ahora sí, ya somos fuertes. Pero pasaron muchísimos años hasta que ya se pudo tomar Córdoba, tomar el Valle del Guadalquivir. Lo que hizo Alfonso fue abrir la llave, literalmente abrir la puerta de Sierra Morena, la puerta del Valle del Guadalquivir, y el mensaje que se lanzó al mundo musulmán era: tarde o temprano esto está perdido. Después de el Miramamolín volvió con el rabo entre las piernas el hombre a Marruecos a lamer sus heridas y a morir años después. Los almohades fueron barridos por la nueva invasión, que serían los benimerines, pero los benimerines ya no atacaron el corazón de Castilla, ya no pasaban, dieron mucha guerra, dieron sus batallas, incluso en el mar, en tierra, pero ya era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo de que la Reconquista culminase con la toma de Granada. Qué chulo. Y así bien contado. Uno se contaba ahí empapa. Sin voz. Hemos empezado... Una cosa que me ha llamado la atención. El mío Cid. Es una época esta en la que... jorobar, es que es difícil meterse en el pellejo de alguien de 1212. Pero el clima, el subidón que había que tener, el clima de cruzada, vamos a llamarlo así, de lucha contra el infiel, esto se refleja en todos los campos de la cultura. Es en esta época, en estos años, no 100 años, no, en estos años, cuando se empieza a escribir el mío Cid. El mío Cid no deja de ser un banderín de enganche para que la gente se venga arriba y se aliste al ejército. Y se aliste a las órdenes militares y se aliste a las milicias concejiles. El mío Cid está narrando cosas de 2 siglos antes. Da igual, es, ostras, un tío, mira qué valiente. Y no era de la gran nobleza, era un noblecillo medio, pero los que iban con él tuvieron fortuna y le echaron un par de norices y fueron capaces de conquistar una ciudad. El poema El mío Cid no es inocente, no es solamente arte, hay un tema de propaganda que es inevitable, ¿sabes? Y que Alfonso VIII pues aprovechó y tiró para arriba, ¿sabes? Pues eso. Chimpún. Chimpún. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la sangre. Lo tuyo es muy interesante, Joaquín, pero lo más interesante por viene favor, ahora. ¿Dónde va a dar? Jefe, ¿te acuerdas que te preguntamos? ¿Algo de la imprenta? Algo de la imprenta no. No, de la Biblia, De la acuérdate Biblia, de la Biblia. Que te la habías leído y ahora nos vas a dejar por mentirosos que no te la has leído. Te dijimos, ¿quién fue el primero en poner versículos en la Biblia? ¿Te acuerdas de la pregunta?
Sí, ahora que me lo estás diciendo, sí. ¿Y te lo has leído, te lo has buscado, te lo has empollado, sabes por qué fue o no? Lo tiene tú aquí. Lo tengo... Todo en el cerebro, todo en el Ahí, todo cerebro. ahí. Todo en el cerebro lo tengo, sí. Pues te voy a decir una cosa, que el primero que comenzó a estructurar la Biblia en capítulos fue Lanfranc. ¿Quién era ese hombre? Era un consejero de Guillermo el Conquistador de Inglaterra Anda. en el siglo XI. Hasta el siglo XI no tenía la Biblia ni pie ni cabeza. Pues Estaba todo junto. Estaban estaba ahí todo- Todas las letras juntas. Sí, la verdad es que se escribía del tirón. Había Sí, poco- la Biblia y el resto de libros. Sí, porque eran- eso, apareció la imprenta y muchos libros, pues bueno, entre ellos las ediciones de la Biblia, pero es que no tenía capítulos, estaba todo ahí. Todo ahí, tal Sí, como- sí, como tú era dices. todo seguido. Los Sí, copistas, sí, lo de los versículos sí que eran los copistas los que cogían trocitos, decían de aquí a aquí el primero, de aquí a aquí el segundo, de aquí a aquí el 136, pero lo que es capítulo y demás era... Sí, una estructuración para facilitar la lectura si es así que después en de el la si- imprenta. En el siglo XI. Y luego ya creo Pero es que la división actual, aquí hay estoy ahora, aquí hoy un en día. machote que Venga, la venga. división ¿A qué te actual estás se debe acordando ahora? Te vienes arriba. Sí, es que ahora, según estamos hablando, a esto lo tengo aquí apuntado. A Stephen, ¿cómo se lee esto? Langton, Langdon. Ese. que era ahí profesor en París, en la Sorbona. La ¿Sí? Sorbona. Ujú. En la Sorbona. Fíjate. Pensaba yo que era una heladería la Sorbona. Bueno, Yo también, de lo de fíjate. sorber. No creas que jugaba en el Atleti, pero bueno. Así que los versículos los introdujo por primera vez el impresor protestante Henry, Henry, o como se llame el hombre este, Es francés, es Henry. en el siglo XVI. Henry Estienne. Mm. Joder, qué bien, de memoria que te lo sabías. De Ni- memoria. Ni lo has leído ni nada. De Vamos, memoria. vamos del tirón, según le sale. Los nombres Los que... nombres, sí, que soy muy... Se queda así un poquito mirando al infinito y le va viniendo. Le va viniendo. Bueno, pues te tengo que hacer otra pregunta, claro. Pregúntame otra que... Tú sabes lo que es un abogado del diablo, ¿no? Sí, hombre. En términos, digamos, de comparación, es alguien que se pone a defender una causa imposible. Pero también es que la Iglesia tenía abogados del diablo. Existía como tal. Cuando había causas eclesiásticas, había un sacerdote que hacía del que defendía la posición del diablo, para que la Iglesia se pudiese defender. ¿Sabes si en la actualidad todavía hay abogados del diablo? No me lo contestes ahora, a ver si me vas a decir sí, no, ¿cuál? Regular. Es que no me llega a la vista. Tú piénsalo. Bueno, pues eso me tienes que contestar por la semana que viene. Venga, vale. Si hay abogados del diablo todavía. Abogados del diablo. Vale. Me refiero de los de verdad, de los de la iglesia. verdad, sí. ¿Vale? Y como te has sabido bien la pregunta anterior, te voy a poner hoy una canción de un grupo que tiene que ver también con la literatura, pero de los tuyos. Verás. Alejandro Dumas, ¿te suena? Sí. Vale, pues Alejandro Dumas escribió una obra que se llamaba El Vizconde de Brañelón. Esa ¿Vale? no me suena. No te suena porque no es muy conocida. Pero en el Vizconde de Brañelón había un capítulo que se llamaba El hombre de la máscara de hierro. Ah, esa sí me suena. Eso sí te suena. Bueno, pues del hombre de la máscara de hierro, que luego fue película y demás, tomaron el nombre un grupo de heavy que son estos. A ver si te suena. Walking through the city, looking all so pretty. I've just got to find my way. See the lights flashing, all their red flashes. I've just got to find my way. Well, you see me crawling through the bushes with an open wide. What you seeing, girl? Can't you? Prowler, Iron Maiden, la máscara de hierro. Estos son. Es una versión parecida tiene Barón Rojo de esta canción, Los héroes del rock. ¿Se llama? Me parece que sí. Está basada en esta canción. La melodía es casi parecida. Sí. Got me talking, but feel like walking around. ¿Te inspira esto para saber qué vamos a hacer la semana que viene o no? Estamos ya. Estaba yo pensando mientras estaba viendo la cofia del cura ese. ¿Ah, sí? Eso es un bonete.
No, un bonete. Bueno, no, lo del obispo no sé cómo se llama. Lo del. Cofia no. Una cofia. Cofia no. No vamos mucho a la iglesia para saber lo que es eso, ¿eh? Hay que- Pues yo fui monaguillo. Ya se lo has contado alguna vez. Pero no se lo aprendió. No, Pues no sé de qué voy a hablar. no, No. jolines. Estamos bien. Esto se nos va poniendo cuesta arriba cada día más. Pues ya que invitamos a nuestro querido amigo Masi y ya está. Me ha llamado que Sí. tiene más cosillas. Así que Yo tengo aquí al de Lorca que me contestó, pero vamos, sería Pero pispas. que la semana que viene, día 10. día 4. No, 4 no. será el 10 u 11. 4 es hoy. 10 u 11. será. 10 o 11 ponemos programa que me sale de las recopilaciones de Sí, Rafa. hacemos Hacemos un descanso de Ah, Navidad. hacemos descanso. puente. Bueno, ya veremos. De momento, bueno, contar oyentes con que es probable que Joa, que está perjudicado, no pueda venir. Un poquito, Y ya perdonar antes las toses y Que esas es cosas. tenemos cena de empresa y entonces, Sí. pues eso. Pues bueno, lo vamos viendo. Lo vamos Yo de viendo. todas maneras tengo pendientes, me toca leyendas. O sea que seguramente seguiremos con leyendas Pues si castellanas. coges algunas de Toledo, porque yo quería irnos de excursión a Toledo al Cristo de la Luz, Ah, la ermita de Cristo de la Luz. pues buscamos Mira, hacemos una cosa pues conjunta. yo creo que una leyenda de Becker, el Cristo de la Calavera, tiene referencia Toledo con- tiene referencia con leyendas esta zapatadas. cuando llegaron a Toledo y estuvieron en Alcázar allí. Sí. Becker estuvo viviendo en Toledo. Hay Claro. un No, patio pero, del patio del Laurel. pero Sí. con la batalla que hemos dicho ahora de las Navas de Tolosa, no me acuerdo si era la de Alarcos o esta, pero sí llegaron los cristianos y allí hay una lucha y Y estuve un yo en tal y la un calle cual. de Cristo de la Calavera para ver dónde estaba la Cristo de la Calavera, muy emocionante. Sí. Bueno, pues estemos o no la semana que viene y si no cuando estemos vamos a hablar de esas cosillas, ¿vale? Venga. Ok, Voy a ir poniendo la despedida y recoge los bártulos que nos vamos. Hemos terminado en un pispas. ¿Sí? ¿Tú crees? sí. Bueno, pues ya está. Más o menos como hora y media, ¿no? Eh, Más o menos. 1 hora y 41 minutos 40, llevamos, vale. ¿vale? Es que tenemos callo ya. Bueno, don Juan, don Joaquín, Rafa, Juan Bueno, Carlos, machotes, nos vemos. Nos vemos. hasta la próxima.